Protagonistas de nuestro presente. Conectados. Agustín Salvia, director de investigación del Observatorio de la Deuda Social Argentina en Universidad Católica Argentina. Modera Florencia Tuchin, periodista de redacción. Muy buenas tardes, estamos en este panel para analizar un poco de qué se trata la integración social y por qué es importante trabajar en este tema. Como vieron, la crisis sanitaria impactó fuertemente en agudizar las desigualdades sociales y, de hecho, más del 40% de la población argentina vive en situación de pobreza. Es un gran desafío para nosotros poder avanzar y articular para reducirla. Por eso aquí estamos con Agustín Salvia, que nos va a compartir su diagnóstico sobre cómo enfrentar la pobreza en Argentina. Bueno, gracias, Florencia. El tema en sí sabemos y es obvio que vivimos en una sociedad empobrecida. No significa que sea una sociedad pobre, es una sociedad empobrecida y fuertemente atravesada por desigualdades. Y creo que es importante entender los factores que explican o algunos de los datos y evidencias que dan cuenta de esta problemática que no es de coyuntura, que no es de un momento, no es de un día, no es de un gobierno, no es de un ciclo económico, no es tampoco de un efecto COVID. Es previo al COVID y son décadas de acumulación de fracasos. Por lo tanto, el campo de la política y el campo de la acción, del liderazgo económico, social y político tiene un papel importante. Quiero presentarles algunos datos y en todo caso comentártelos y comentárselos a la audiencia para que podamos evaluar esta situación. En principio, a ver si por ahí pasamos. Sí. Esta primera filmina lo que nos está mostrando es, ven barras de distintos, a lo largo de la serie histórica, con distintos colores. El color verde es el porcentaje de hogares que en la Argentina no son pobres de ingresos, ni son pobres de ningún derecho económico social fundamental. En el piso de la última década llegamos a 33, 34% de esa población y se ha achicado en el contexto COVID a aproximadamente un 26%. Pero ¿qué dice esta cifra? ¿Sí? Lo que nos está diciendo es que solo un tercio de la sociedad argentina está efectivamente integrada, incluida en materia económica y social. En las líneas azules o las barras azules inferiores, lo que vamos a estar analizando es el porcentaje de población que es pobre por ingresos, cuyos ingresos no les alcanza para cubrir una canasta total, y al mismo tiempo está afectado en alguna dimensión fundamental de ingresos en materia de salud, educación, de medio ambiente, de vivienda, de hábitat, de trabajo. Hemos llegado al 40% de los hogares en Argentina. El piso de esta situación habrá sido en el mejor de los momentos un 25%. Estamos hablando de que hay otra Argentina, otro cuarto o tercio de la Argentina que está completamente excluida. Y los sectores intermedios, esas partes rojas de las áreas o las amarillas, son pobres, ya sea por algún derecho económico social como la educación, pobres o privados de algún recurso, de algún beneficio, o de ingresos, pero son vulnerables. Pero lo que está marcando es una sociedad dividida en tres. Y que es estructural, no importa el ciclo político, no importa el ciclo económico. Incluso el COVID lo habrá agravado, pero no es que cambió sustantivamente. El tema de desigualdad, porque si miramos a esa pobreza multidimensional, a esa parte azul de las barras inferiores, ese 40% de hoy que es pobre por ingresos y al mismo tiempo por algún otro derecho económico o social, algún recurso básico para el desarrollo humano y la integración social, vemos que las divisiones sociales son muy importantes. Tenemos que esos trabajadores que dependen, esos hogares que dependen del trabajo marginal, son las líneas rojas. Más del 70% de esa población está afectada por pobreza multidimensional. Los medios profesionales, las clases medias no profesionales, se han visto empobrecidas, sobre todo esta última, en el último periodo, pero básicamente no están tan afectados. La desigualdad en Argentina es un punto importante a entenderlo y entender que viene creciendo a lo largo de la década. Otra cifra es que no solamente en términos sociales, si lo viéramos en términos regionales, a nivel urbano, lo que es la evolución de la ciudad de Buenos Aires, que es la línea inferior, contra el conurbano, que es la línea roja superior, marca otra vez distancias crecientes, brechas importantes, que efectivamente se ven fuertemente agravadas.
Bueno, esta situación efectivamente se expresa como un problema estructural, no es un problema coyuntural. Hemos venido aumentando los programas sociales, hemos venido creciendo en términos de asistencia pública. Hoy el 38% de los hogares urbanos está asistido por un programa social. Históricamente, en la última década, el piso habrá sido alrededor del 24%, la media en un 30%, y llegamos a los resultados que tenemos hoy. Ahora, esto mismo se entiende. ¿Y cómo se explica? ¿Y cómo se entiende? Bueno, fundamentalmente porque nos faltan programas sociales, no. Es decir, que tengamos un 40%, 30, 40% de la población asistida por programas sociales no es un indicador de desarrollo ni de inclusión. Es en realidad un problema de desintegración social. Es decir, hay una parte de la sociedad que depende de la asistencia pública porque le está faltando el trabajo. ¿Y por qué le falta trabajo? ¿Qué trabajo le falta? Bueno, obviamente el trabajo, el buen empleo. En estas barras que estamos viendo aquí, lo que tenemos es que en la parte inferior, en la parte oscura de esas barras, tenemos el empleo pleno de derechos, por ingresos, por seguridad social. Solo un 43% de la población económicamente activa del país trabaja en un buen empleo. Si no son precarios, los celestes, empleos marginales, los rosas, o abiertamente desocupados, los verdes superiores. 30% de la sociedad argentina está o desocupada o haciendo changas y trabajos eventuales. Nos está faltando crecimiento. Nos está faltando un crecimiento capaz de crear trabajo y empleo. Bueno, esta parte del problema así se explica, pero también habría que explicarlo que en términos de buenos diagnósticos. Tenemos problemas estructurales, no son problemas de coyuntura, no son problemas de un gobierno. En realidad son problemas de la política, pero no son problemas de un gobierno. ¿Y por qué digo de la política? Y porque necesitamos cambiar el diagnóstico. Porque no podemos seguir prometiendo pobreza cero ni la felicidad de los argentinos a la vuelta de la esquina. Porque tenemos que llevar adelante políticas de transformación, políticas estructurales que modifiquen la sociedad fragmentada que tenemos en términos de claves de integración. Necesitamos crecer más y al mismo tiempo redistribuir mejor, pero crecer con trabajo, no con asistencia pública. ¿Esto qué implica? Reformar el sistema de seguridad social, reformar el modelo de política económica, también significa nuevos liderazgos políticos y sociales. Y en función o en clave a esos liderazgos políticos y sociales que nos están haciendo falta, obviamente tenemos que poner una nueva agenda política en el debate público. Y el sector empresario, el sector social, los trabajadores, las dirigencias políticas tienen que abocarse a la construcción de esa agenda, entendiendo que cuanto menos desigualdad haya en la sociedad, más crecimiento vamos a tener. Y que cuando mejores dirigencias políticas, económicas y sociales tengamos, también mejor futuro vamos a lograr. Bueno, este es un poco el diagnóstico. Quedo a tu disposición para las preguntas que quieras hacerme. Muchas veces se habla de inclusión social, otras veces de integración social. ¿En qué deberíamos pensar para superar la pobreza? ¿Cuál es el mejor concepto y cómo se trabaja eso? Claro, porque si solo fuese un problema de inclusión, lo que efectivamente nos está ocurriendo en la Argentina en términos estructurales, eventualmente con mejores programas sociales o con programas focalizados dirigidos hacia los más pobres, tendríamos la posibilidad de incluirlos. Pero no es un problema de inclusión, es un problema de integración. Necesitamos que el sector formal se integre al sector informal. Necesitamos que los sectores dinámicos sigan creciendo y exportando cada vez más con valor agregado, pero al mismo tiempo también necesitamos mercado interno y necesitamos que la economía informal y popular pueda participar activamente en la creación de riqueza. Necesitamos que la política no se debata solamente en los espacios de las élites, sino que también la participación ciudadana construya acción política en términos de cuáles son sus voluntades, sus expectativas, sus deseos. Necesitamos liderazgos que piensen en la Argentina futura hoy. Es decir, que la piensen hoy en función de ir transformándola. Necesitamos estrategias, necesitamos planificación. Planificación no para asistir a los pobres o a los más pobres. Necesitamos planificación para ser una sociedad mucho más integrada. Tenemos 11 millones de personas que reciben asistencia alimentaria y bien decías que con eso no alcanza. ¿Qué rol deberían asumir los dirigentes políticos y económicos en esta situación? Y bueno, es fundamental. Años de investigación, yo vengo cambiando mi diagnóstico. De alguna manera se marcaba que tenía un sesgo economicista, mis análisis, nuestras investigaciones desde el Observatorio de la Deuda Social o de las investigaciones del CONICET. Y es cierto que el problema en Argentina es un problema económico.
en términos de cómo logramos una ecuación redistributiva que haga que el sector dinámico exportador se vincule a un mercado interno que existe, de una importante masa de población que vive de actividades vinculadas al mercado interno. Estamos mejorar la productividad del sector privado en el mercado interno, pero al mismo tiempo multiplicar exportaciones en el sector externo. Ahora, ¿esto cómo se logra? La ecuación económica está presente y es posible resolverla así. Lo que necesita esa ecuación económica es una ecuación política que la haga viable, una plataforma de acuerdos políticos. Y ahí es donde los liderazgos, los nuevos líderes políticos, económicos y sociales tienen que contribuir a la construcción de una agenda que nos saque de este laberinto, no por uno de sus lados, sino por arriba. No empujando a ver quién expulsa a quién dentro de ese laberinto. Ese empate no lo estamos resolviendo, sino saliendo por arriba del laberinto para que efectivamente, por arriba de nuestras grietas ideológicas, que terminan siendo estafas ideológicas, más que discusiones o debates entre miradas del mundo, son estafas, porque no resuelven los problemas de la gente, tienden a agravarlos, nos estancan aún más en el deterioro, en el subdesarrollo, en el empobrecimiento y en la desigualdad. Entonces, hoy por hoy la responsabilidad que tiene la política creo que es mayúscula, por sobre cualquier otro actor económico o social en la Argentina. ¿Cuáles son los pasos a seguir después de este año que estuvo lleno de incertidumbres, crisis política, económica, sanitaria? Digamos, ¿cómo podemos continuar pensando en una era post-COVID? A ver, es cierto que el COVID vino a agravar una situación preexistente. Como mostré en los datos, no es nuevo. Se agravó algo que ya era grave y que tampoco era grave porque los últimos 2 años del gobierno anterior. Sí, era grave estructuralmente, independientemente del gobierno que hemos transitado en estos últimos 10, 12 años. El COVID vino a agravar, pero también vino a desnudar nuestras limitaciones. Entonces, el post-COVID significa la necesidad de autocrítica, la necesidad de una reflexión crítica acerca de lo que hicimos hasta ahora. Debería ser una oportunidad para repensar los diagnósticos que tenemos como sociedad en términos de proyectos económicos, en términos de proyectos de política económica, en términos de proyectos de política pública. Y esto debería repensarse. Y para eso hay que convocar al campo científico, al campo académico, expertos económicos, sociales, antropólogos, demógrafos, sanitaristas, en pensar la Argentina que se nos viene, en los desafíos que tiene esa Argentina. Y necesitamos clases políticas capaces de sentarse en una mesa de diálogo. No para ver qué ventaja obtienen de ese diálogo, de esa mesa, sino cuánto ofrecen de políticas integracionistas, en donde todos los sectores y todos los actores se vean beneficiados. Bien, y pensando un poco en los aprendizajes, porque este año nos llenó de aprendizajes a todos. En tu opinión, ¿cuál es el aprendizaje más fuerte que nos tiene que quedar de este periodo? A ver, pienso que somos una sociedad vulnerable. Hagamos inventario. Creíamos que eventualmente, sabíamos que estábamos en una situación económica grave cuando se inicia la pandemia, pero creíamos que estábamos en el mejor de los escenarios políticos sanitarios. Sin embargo, nos estamos dando cuenta de que esa construcción o ese imaginario que tuvimos no se logró. El país está sufriendo una tasa de mortalidad por 1000 muy elevada, entre los países que tienen más mortalidad. Al mismo tiempo está afectado por el impacto económico más importante que tiene en la región. El producto va a caer más del 10%, 12%, uno de los más altos en América Latina. La enseñanza es que no podemos creer en que intuitivamente vamos a manejar los temas y que eventualmente tenemos que incluso desconfiar de las soluciones parciales. Por eso vuelvo a plantear que necesitamos de los acuerdos, necesitamos de mesas de acuerdos, necesitamos entender que cada uno no tiene la verdad, tiene parte de la verdad y que requerimos del encuentro justamente para encontrar las mejores soluciones y que por ensayo y error vayamos ajustando, pero juntos, para salir del laberinto que mencioné recién, no para ver quién empuja más de un lado o del otro. Ahora, esto tiene que ser tema de agenda. Y no es solamente tema de la agenda de los jóvenes, líderes económicos, sociales, empresariales o políticos. Tiene que también ser una agenda de la ciudadanía. Para eso hay que instalar esos temas en la opinión pública. Tenemos que debatir tristemente de nuestros fracasos.
tenemos que darnos cuenta y tomar conciencia del fracaso histórico que tenemos como sociedad. En este momento tenemos 45 millones de habitantes. Las últimas tasas de pobreza oficiales del INDEC están hablando de más de 20 millones de habitantes afectados por la pobreza por ingresos. La Argentina en el año 1970 tenía 23 millones. Tenía en el año 1970 tanta población como pobres tenemos hoy. Esto es un fracaso extraordinario, estrepitoso. Y las soluciones no son de un día para otro, son de mediano y largo plazo. Hay que ir construyéndolas, hay que ir planificándolas. Y vuelvo al tema, hay que ir con inteligencia pensando políticas que incidan hoy, que intervengan hoy, con efectos intergeneracionales, con efectos de mañana, sin esperar necesariamente que la solución estará el día después. Cuando hablamos de pobreza, no podemos dejar de nombrar a las organizaciones de la sociedad civil que estuvieron conteniendo todo este año desde la crisis alimentaria, habitacional y desde distintos sentidos. ¿Qué rol crees que cumplieron y cuál deberían cumplir también a futuro? Hoy por hoy buena parte de las soluciones a los problemas sociales que tiene la sociedad argentina no las organiza ni las dispone el Estado, ni los gobiernos en términos de sus políticas públicas. Es cierto, hay una enorme cantidad de transferencias en materia de programas sociales. Estos alcanzan para aliviar la indigencia, la pobreza extrema, no permiten salir de la pobreza. Las organizaciones de la sociedad civil hacen un extraordinario papel, contribuyen activamente en la construcción de ciudadanía, en esas claves de integración. Impiden que se fragmente y se fracture la cohesión social, el orden social. Garantizan paz social y también son un vehículo que hoy por hoy permiten, que hace que mucha población que está fuertemente excluida logre acceder a satisfactores básicos de sus necesidades. Ahora, esta labor que lleva adelante las ONGs en el país y el voluntariado, que es enorme, no está coordinado. No hay políticas que se autocoordinen, ni políticas públicas que coordinen todo ese esfuerzo alrededor de un plan nacional. Qué hermoso sería pensar que hay un plan de desarrollo, de reconstrucción argentina, pensando en clave de futuro y clave redistributiva para mayor integración y equidad social, con mayor crecimiento y que incorpore no solo al sector empresario, al sector gremial y a las organizaciones de la sociedad civil, sino también a la población en términos activos alrededor, de decir, vamos a construir juntos este proyecto. Esto, otra vez, es el arte de la política. No es el arte de la ecuación económica, no es un arte técnico. No necesitamos un economista o un conjunto de economistas que nos digan cómo construir eso. Necesitamos de clases políticas capaces de construir esos consensos. Qué bueno sería dejar los esfuerzos aislados y pensar en escalar este tipo de proyectos, ¿no? Justamente, escalarlo significa que tanto el Estado como el mercado, como la sociedad, construyan juntos su futuro, siguiendo el eslogan de la actividad. Es decir, el futuro es hoy, ¿no? Estamos construyendo hoy este futuro. Entonces, la construcción de futuro requiere de aunarse, requiere de articulación, requiere de política, requiere de inteligencia, requiere de expertise. Y hemos fracasado. Y vuelvo al punto anterior. Ese fracaso está en nuestras dirigencias. No se lo puede imputar a la sociedad. Ni siquiera si vota bien o vota mal. No es un problema de quién vota o por qué vota lo que vota. En términos de democracia. No es un problema de la democracia como institución. Es un problema de nuestras clases dirigentes y de las instituciones políticas que hacen que nuestras clases dirigentes no estén como obligadas a responder a estos desafíos de manera estratégica, de manera transparente. Hoy por hoy mantenemos las listas sábanas cuando finalmente no hay un compromiso entre las dirigencias que son elegidas y aquellos electores. Necesitamos un compromiso mucho más directo, una reforma política, también una reforma tributaria, financiera, fiscal, capaz de hacer más equitativos los esfuerzos y las redistribuciones. Necesitamos una reforma laboral, necesitamos reformas educativas, reformas de salud. Bueno, es un país a construir, por eso hay que pensarlo el presente en clave de futuro.
Cuando hablamos de pobreza, hablamos de personas. Digo, estábamos hablando de cifras, ¿no? Más del 40% y tenemos todos los cuadros que nos ayudan a situar y a entender, pero hablamos de historias, de personas, y por eso es tan importante el trabajo y centrar las prioridades en este sentido. Completamente de acuerdo. Y bueno, hay quienes tienen más responsabilidad que otros en esa tarea, aunque es un desafío de todos y para todos. Bien, gracias Agustín por esta idea. Nos vamos a quedar con una última idea central, que es para salir de la pobreza necesitamos una agenda de acuerdos políticos, sociales, que nos permitan tener una salida colectiva y articulada.